las temperaturas no son realmente limitantes. Inclusive tenemos temperaturas cardinales todavía favorables para el crecimiento del cultivo. Sin embargo, la precipitación es una limitante fuerte. Aunque no se crea, muchos piensan que en las regiones tropicales no hay limitantes, que llueve todo el tiempo y que tenemos agua en abundancia todo el tiempo. No es el caso de los climas cálidos subhúmedos. Posiblemente sí sea el caso de otras regiones con climas como los AM o el AF, que son climas que tienen lluvia todo el año. Todas las condiciones son diferentes. Pero la gran mayoría de nuestras regiones tropicales están bajo las condiciones de clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos con mucho gusto, ahora con la intención de tocar el tema para ustedes acerca del uso de climodiagramas como una herramienta de trabajo en la agricultura. En esta ocasión aprovechamos para revisar esta siembra que hicimos hace aproximadamente un mes y venimos a ver qué tal está. La sembramos bajo condiciones de tierra preparada de manera convencional, con limpieza, subsuelo y 2 rastreos. La tierra estaba a punto, tuvimos buena humedad y nos decidimos a sembrar el 2 de julio. Este es el desarrollo que ha alcanzado este zacate, en este caso Tanzania, que ya explicamos que creemos que es el conveniente para este tipo de lomeríos y este tipo de suelos. Estamos enclavados en una región de clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano, quizá la más seca de los 3 subtipos que hay de la región del clima cálido subhúmedo, conocidos como AW. Hay AW0, el más seco, AW1, el intermedio, y AW2, el más húmedo de los climas cálidos subhúmedos con lluvias en verano. En este caso, para esta ocasión es explicarles algo acerca del uso de climodiagramas como una herramienta útil en la toma de decisiones, especialmente cuando está uno en la etapa de planeación, de establecimiento de cualquier cultivo o de establecimiento de un proyecto agropecuario de cualquier tipo. Es muy importante que sepamos las condiciones del clima y del suelo en el cual nos vamos a mover. Entonces, los climodiagramas, como su nombre lo indica, no son más que gráficas o diagramas pues esquemáticos, gráficas que se elaboran a partir de los datos que se obtienen en las estaciones climatológicas, de las condiciones de temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, precipitación anual, distribución de la precipitación por mes, que son lo que nosotros llamamos estadísticas básicas. Algunas otras también tienen información acerca de días nublados, intensidad de luz, velocidad del viento, nubosidad. Y una que es muy importante, que sí tienen casi todas, es la evaporación, para compararla contra la precipitación. Por ejemplo, en este caso, donde estamos, al rato vamos a checar el climodiagrama específico de esta localidad y vamos a encontrar algo así como 1.370 milímetros de precipitación contra 1.390 milímetros de evaporación, lo cual quiere decir que tenemos un déficit hídrico en esa región. Aunque estamos en las regiones tropicales, aunque usted no lo crea, hay déficit hídrico, cosa que en muchas ocasiones no se contempla cuando uno empieza a echar a andar un proyecto de tipo agropecuario, y es muy importante saber. La otra cosa muy importante de los climodiagramas como herramientas de trabajo que nos ayudan a tomar decisiones lo más correctas posibles es que nos dicen, pues además, cómo está distribuida la precipitación. No solamente el total del agua que llueve durante el año, sino cómo se distribuye esta precipitación a lo largo de los 12 meses del año. Vamos a ver ya en su momento que aquí, en esta ocasión, tenemos básicamente 4 meses de precipitación, 4 meses marcadamente con precipitación pluvial, y el resto del tiempo tenemos más o menos 4 meses de transición, que llamamos época de nortes, y después tenemos otros 4 meses básicamente de sequía, donde la precipitación es menos del 10%. Por supuesto, el efecto de estas variaciones en las condiciones climáticas en cualquier parte del mundo nos hace que se presenten variaciones en la tasa de crecimiento de los cultivos, no solamente de las praderas, como esta de Tanzania,
sino de cualquier cultivo, cualquier pradera, se ve afectado por las condiciones climatológicas. En el caso de la ganadería, esto resulta muy importante porque tenemos una época de abundancia en la precipitación. Aquí donde estamos, las temperaturas no son realmente limitantes. Inclusive tenemos temperaturas cardinales todavía favorables para el crecimiento del cultivo. Sin embargo, la precipitación es una limitante fuerte. Aunque no se crea, muchos piensan que en las regiones tropicales no hay limitantes, que llueve todo el tiempo y que tenemos agua en abundancia todo el tiempo. No es el caso de los climas cálidos subhúmedos. Posiblemente sí sea el caso de otras regiones con climas como los AM o el AF, que son climas que tienen lluvia todo el año. Todas las condiciones son diferentes. Pero la gran mayoría de nuestras regiones tropicales están bajo las condiciones de clima cálido, subhúmedo, con lluvias en verano. Entonces es muy importante desde que uno planea el proyecto agropecuario, conocer cuál es nuestra distribución de la precipitación, nuestro total y nuestra distribución, para planear también en qué tiempo debemos de llevar a cabo nuestras actividades. Va de la mano cuando uno planea el proyecto para saber cuándo vas a preparar tu terreno, en qué época vas a barbechar o a rastrear o a sembrar, etcétera, ¿no? Es útil no solamente para la planeación de los cultivos agrícolas, también el conocimiento del clima es muy útil para planear las actividades de manejo de nuestro ganado. Se sugiere, pues, que tengamos a la mano los climodiagramas como una herramienta que nos ayude en la toma de decisiones de nuestras empresas, porque dependemos de factores que nosotros no controlamos. Los elementos del clima, en este caso específico la precipitación u otros. Para eso son importantes los climodiagramas. Con el conocimiento claro del clima y de preferencia tener nuestros climodiagramas para ver su distribución, la distribución de los elementos del clima durante el año, es disminuir hasta donde sea posible los factores de riesgo debidos a el clima de cualquier región. Con estadísticas fundamentadas en 60 años o más de una región, que nos permite tomar las decisiones más educadas posibles en relación a las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo. Esa es la importancia del uso de los climodiagramas. En la fase inicial de planeación de un proyecto, en la parte agropecuaria, son fundamentales. No hay manera de evitarlos. Ya hablamos de qué son y para qué sirven los climodiagramas. La pregunta lógica es ¿cómo se elaboran? Bueno, también dijimos que los climodiagramas son gráficas que se elaboran a partir de los datos que se obtienen en las estaciones experimentales sobre las variables climáticas o climatológicas, como les quieran llamar. Hay básicamente dos formas de elaborar los climodiagramas, una manual y otra automatizada, ¿ok? Cuando hablo de la manera manual de elaborar los climodiagramas, quiero decir que cada uno de nosotros solicita los datos. Si no tenemos estaciones experimentales propias en los ranchos, que sería muy deseable tenerlas, ahora ya son muy baratas, se encuentran en línea, pero las estadísticas acumuladas nos permiten obtener precisamente esos climodiagramas que nos dan con mucha confianza rangos de mayor probabilidad de lluvias o de temperaturas o de lo que usted esté deseando conocer de los elementos del clima. Entonces, manualmente usted llega, captura los datos y a partir de ahí, elabora su información. Este climodiagrama es específico de la estación experimental ubicada aquí a unos 3 kilómetros. Entonces, aquí podemos ver, en este caso nada más es temperatura y precipitación. Las líneas son las temperaturas, las barritas son la precipitación. Y como les mencionaba hace un momento, podemos ver claramente que la precipitación se distribuye en 4 meses: junio, julio, agosto y septiembre. Luego tenemos un poquito y muy variada en los siguientes 4 meses que llamamos época de nortes: octubre, noviembre, diciembre y enero. Pero prácticamente durante los siguientes 4 meses para completar el año, febrero, marzo, abril y mayo, no tenemos prácticamente nada de lluvias, mucho menos o menos del 10%. Y si nosotros vemos después cómo se distribuye la producción de forraje en las curvas de distribución de forraje anual, vamos a ver claramente cómo la producción de forraje sigue inmediatamente a la
curva de la precipitación, teniendo así entonces una época de abundancia más o menos de 4 meses, una época de transición, la de nortes, de más o menos 4 meses, pero una época muy crítica, muy crítica, de más o menos 4 meses. Lo que decíamos de febrero, marzo, abril y mayo, prácticamente no hay nada. ¿Qué nos sugiere entonces como práctica ganadera? Pues conservar forrajes de la misma pradera o de cultivos agrícolas establecidos para esos propósitos, como el maíz o el sorgo forrajero. Y entonces esa curva tan pronunciada de producción durante estos 4 meses, cortamos los excedentes y los llevamos hacia la parte vacía, hacia la sequía, donde no tenemos nada. Aquí es primordial mantener las condiciones corporales de los animales durante todo el año. Y más o menos, como son ranchos en su mayoría de doble propósito, mantienen cargas animales fijas durante todo el año. Entonces, ¿cómo pretendemos en los ranchos agrícolas mantener cargas animales fijas si tenemos unas variaciones tan enormes y tan marcadas en la precipitación y en la producción? Esa estacionalidad es muy marcada y le tenemos que hacer caso y crear algún programa de conservación de forrajes para suplementarlos durante la época de sequía, para mantener nuestra carga animal más o menos fija y la condición corporal de nuestros animales deseable para la producción y para la reproducción. Así de importantes son las decisiones que se tienen que tomar y todo podría salir del conocimiento previo de un climodiagrama. Se sugiere que en los ranchos, casi en cualquier rancho, pues, tengamos la posibilidad de medir nosotros directamente por lo menos los factores más importantes o los elementos más importantes del clima. En este caso, la precipitación y la temperatura. Para esto, pues, se utiliza un pluviómetro, igual los termómetros. También podemos poner un evaporímetro, que es muy sencillo, dependiendo de lo que usted quiera. Ahora, hay algunas estaciones experimentales muy pequeñas y muy sencillas que realmente se sugiere que ustedes las tengan. También es muy deseable que cada uno tome por lo menos los datos básicos de la temperatura y de la precipitación ahí en su propio rancho. Pero no sabemos cuánto llovió hasta que la Conagua o alguien nos mande los datos, ¿verdad? O el sistema de seguridad nos haga el informe, las noticias y todo lo demás. Pero nosotros sencillamente, si hubiésemos puesto un pluviómetro tan sencillo aquí o allá, nos hubiéramos dado cuenta cuánto llovió. Ya sería una información cuantitativa, que es la que realmente nos sirve. Y bueno, y el pluviómetro, yo creo que más antiguo que pueda haber, es un bote de paredes perfectamente perpendiculares que se pone en el patio, en un espacio abierto, que no esté cerca de un árbol, ni una barda, ni nada que impida que la precipitación normal caiga en ese recipiente. La única condición es que esté bien horizontal y que las paredes del recipiente sean perfectamente perpendiculares para captar la cantidad de lluvia que cae en ese recipiente. Y así mide usted los milímetros de precipitación que le cayeron anoche o antenoche y tiene una estimación cuantitativa. ¿Cuántos? No solamente cualitativa. ¿Cuándo llovió o no? Entonces tenemos que fijarnos también cuáles son las características que son capaces de soportar las diferentes especies, variedades o ecotipos de nuestros pastos. Y como les decía, las tenemos divididos en 5 grupos. El primer grupo son especies básicamente nativas del género Axonopus o Paspalum, que prosperan en casi cualquier condición de nuestro trópico. Son especies perfectamente adaptadas a esas condiciones y persisten en ellas. El segundo grupo, podemos hablar de un grupo que es muy resistente a las sequías, como las que se dan aquí precisamente en estas condiciones. Sequías muy prolongadas, con temperaturas muy elevadas, en las cuales para mí, quizá una de las mejores especies que se puede seleccionar es precisamente la que pertenece al Guinea Panicum maximum. El climodiagrama nos puede ayudar a reducir esos riesgos, pero no los elimina por completo. Aquí es una clara muestra. Tuvimos periodos muy largos de sequía. Eso nos afectó la germinación, emergencia y desarrollo de las plántulas. Entonces tenemos una pradera muy dispareja. Manchones en los cuales la semilla salió en el primer aguacero que cayó después de la siembra, esa noche o al día siguiente. Y después manchones que se quedaron sin salir, dejó de llover, estuvieron ahí 8 o 10 días sin llover,
volvió a llover y volvió a salir allá. Y otros manchoncitos todavía más pequeños que apenas nos acaban de salir con estas últimas lluvias. Sin embargo, si no hubiéramos hecho la siembra esa en esa época que decidimos que era correcta, posiblemente no tuviéramos nada. ¿Cuál fue nuestra base? Nuestro climodiagrama. Ya tuvimos la seguridad de tener 25-30 centímetros de humedad residual en el suelo antes de esta siembra, para que mantuviera por lo menos la primera germinación. Y estamos seguros de que todavía por lo menos vamos a tener unos 3 meses hacia adelante de humedad, lluvia, humedad residual en el suelo, para que alcance a mantener el crecimiento de la especie, que se desarrolle totalmente, que alcance madurez fisiológica y que asemille y volvamos a repoblar todo. El que sigue, el grupo 3, las especies que requieren un periodo de humedad un poquito más prolongado, 5, 6, a veces hasta 7 meses de humedad en el suelo. Ya estábamos hablando de los climas AW1 o AW2, con mayor precipitación. O bien, algunos de los climas ya totalmente AM y AF, con lluvias todo el año. Ahí se encuentran especies como el pangola, como la estrella, para poder explotar todo el potencial productivo que esas especies genéticamente poseen, pues requieren también que las condiciones del medio le provea los recursos para que pueda producir forraje, ¿no? No quiere decir que no se den en otras condiciones adversas, sí se dan, pero nunca van a producir el forraje que esperamos que produzcan, y quizá otras especies lo harían mejor bajo estas condiciones. En el grupo 4 tenemos a los zacates de corte, especies altamente productivas, las que más biomasa producen en todo el mundo, pero que por consecuencia necesitan mejores condiciones de suelo, de preferencia casi suelos de cultivo agrícola, planos, fértiles, que se puedan laborear, fertilizar, etc. Para poder explotar todo el potencial productivo que esas especies genéticamente poseen, pues requieren también que las condiciones del medio le provea los recursos para que pueda producir forraje, ¿no? El grupo 5, que se refiere básicamente a las especies que soportan condiciones de inundación, no encharcamiento, inundación de verdad. O sea, agua elevada por más de medio metro, 1 metro durante varios meses durante la época de lluvias. Ahí tenemos claramente, ustedes ya lo conocen, el pará, el alemán y otros que son totalmente resistentes a la humedad. Pero, insisto, para cualquiera de ellos, por lo menos en su fase de establecimiento, es importante conocer cómo se distribuyen los elementos del clima, es decir, tener un climodiagrama a la mano para poder hacer la selección de la especie y saber cuándo sembrarla. La ventana de fechas de siembra está dada básicamente por el climodiagrama. Bueno, pues ahora para concluir este tema, vamos a hablar un poquito de la interpretación de los climodiagramas, que en realidad ya lo hemos venido mencionando a lo largo de toda la plática, ¿verdad? Pero quiero decirles nuevamente que ya sea elaborados de manera manual o sacados ya de la computadora, como los manda la Conagua, entonces es importante que tengamos por lo menos un medio de interpretarlos. Este climodiagrama específico que ven aquí, tenemos en las líneas las gráficas de las temperaturas máximas, media y mínima. Las máximas, máxima y mínima son importantes para ver, les llamamos temperaturas cardinales, para ver qué plantas son capaces de establecerse en ese rango. Saliendo de hay rangos, en otros, no es el caso aquí, pero en otros ambientes, en otras regiones, estas temperaturas cardinales se abren mucho. Y entonces la máxima es muy alta, son extremosas pues, el desierto por decir algo. La máxima es muy alta y la mínima es muy baja. Bajo esas condiciones solo muy pocas especies pratícolas, forestales o de cultivos agrícolas son capaces de persistir. Aquí afortunadamente vemos que la temperatura no es limitante para la mayor parte de nuestras plantas. Sin embargo, claramente la precipitación nos está mandando tanto las condiciones de manejo de tierra para la preparación de la tierra, cuando barbechar, rastrear y sembrar, cuando establecer nuestras fechas de siembra. Entonces, la precipitación en estas regiones nos está mandando. Aquí yo puedo ver claramente que como quiero un poco de humedad en el suelo antes de mi siembra,
que tenga 25 o 30 centímetros de humedad para que me soporte por lo menos la germinación y la emergencia de la plántula. No, de acuerdo a este climodiagrama, no es conveniente sembrar en mayo todavía. En mayo apenas está humedeciendo el suelo. Nosotros empezamos a sembrar y hicimos nuestra ventana de siembra entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Normalmente para el 15 de junio ya tenemos 25 o 30 centímetros de humedad residual en el suelo. Y para el 15 de septiembre, que sería la fecha técnicamente final donde se cierra la ventana de siembras, nosotros aseguramos que tengamos por lo menos unos 2 o 3 meses de humedad residual en el suelo para que nuestra planta se alcance a desarrollar. Entonces, si yo siembro un poco después, es posible que la humedad residual sí me permita la germinación, pero no el mantenimiento de la planta. Y en la próxima sequía, esa planta no va a ser capaz de sobrevivir. Entonces, esos son los criterios para establecer las fechas de siembra. En conclusión, pues, los climodiagramas son herramientas indispensables que nos ayudan a disminuir los riesgos de fracaso cuando tomamos decisiones acerca de el manejo y laboreo de nuestros suelos, el manejo que le vamos a dar a nuestras plantas para el establecimiento y para el futuro manejo agronómico, y el manejo del pastoreo, y por supuesto para el manejo que le vamos a dar a los animales. Su calendario de vacunaciones, desparasitaciones y manejo general del ganado tiene algo de fundamento en los climodiagramas. Entonces, es una herramienta que a veces se nos olvida consultar cuando hacemos los proyectos o cuando ya estamos trabajando con los ranchos, y nos hace recordar cosas muy elementales. Nuestros abuelos y nuestros papás quizás lo sabían de manera natural, de manera cualitativa, cuando el periodo de lluvias, cuando no. Hoy creo que nos podemos ayudar de estas herramientas técnicas para, insisto, disminuir hasta donde sea posible los errores o los fracasos en una actividad que de por sí es de alto riesgo como la agricultura. Entonces, este fue el tema sobre elaboración, uso e interpretación de los climodiagramas en las actividades agropecuarias. Esto es parte de Pregúntale al experto.